Sí, Va, perfecto. Ok, sorry por la tardanza, no estaban poniendo mis audífonos, no sé por qué, pero pues así le damos, no se preocupen. Pues qué, ya son las 3:06, entonces pues respecto a ustedes y al tiempo de todos nosotros, pues vamos a empezar con esta tercera asesoría de la tercera semana de metodología de investigación. Entonces, pues nada, aquí ya tenemos la parte del registro, por si no se han registrado todavía, si no, pues de todas maneras le mandamos links al último. Entonces, pues vamos a empezar. Como siempre, pues ya nos conocen, somos Eva y Diego, los dos somos semis 3 y pues les vamos a dar esta clase, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues sin antelación, vamos a empezar con esta clase. Entonces, recuerden que a lo largo de estas 2 semanas hemos visto sobre todo el tema de la conceptualización de la investigación. Es decir, hemos visto qué es investigar, las herramientas que podemos utilizar al momento de investigar. Eva ya nos habló muchísimo acerca de cuáles son algunas de las estrategias que podemos utilizar, qué herramientas, qué factores son bastante útiles al momento de hacer un trabajo de investigación. Entonces, esta segunda parte, esta tercera semana se puede dividir en dos partes. Primeramente, el análisis crítico de un artículo. Vamos a ver cuáles son los tipos de trabajo más importantes que vamos a encontrar nosotros al momento de investigar y también que podremos nosotros desarrollar en algún momento. Y luego, la segunda parte de mi explicación, vamos a hablar un poco acerca de cómo se construye la parte de un artículo científico y sobre todo, más que ustedes lo vayan a hacer, que ustedes puedan identificar cuáles son las partes de un artículo científico, sobre todo porque pues va a venir el examen y pues tienen que saber cuál identificar, cuál es un abstract, cuál es una conclusión, etcétera. Entonces, pues sin más antelación, vamos a empezar. Vamos con el análisis crítico de un artículo. Entonces, como les decía, una parte importante de investigar pues es saber cuáles son las fuentes y cuáles son los tipos de documentos con los que nos vamos a enfrentar al momento de estar recabando información. Siendo así entonces que nos vamos a encontrar con dos tipos, ¿no? Dentro de una clasificación general nos vamos a encontrar con aquellos de sin valor curricular y aquellos que son de escritura científica o de producto. Siendo entonces que sin valor curricular, bueno, pues nos vamos a encontrar con la parte de proyectos, protocolos de investigación e informe de resultados. Y luego, por otra parte, tenemos los de escritura científica. Estos ya tienen un valor muchísimo más importante y un peso también mucho más importante si es que lo llegas a utilizar como algún tipo de referencia. Entonces, tenemos la parte de libros, capítulos de libros, pósters, memorias sin extenso, que esto no es más que cuando hay una ponencia, la transcripción de la ponencia. Patentes, tesis, publicaciones y pues el artículo científico, ¿no? Que es pues la fuente que más queremos citar cuando estamos haciendo un trabajo de investigación. Entonces, pues aquí no, para no ser más redundante con todo lo que hemos visto en las clases pasadas, recuerden que ese artículo científico, pues es un trabajo de divulgación científica, sobre todo nos sirve para qué, pues una herramienta para actualizar el conocimiento científico, o cuando se escribe un trabajo experimental, pues también para actualizar los protocolos y saber cuáles son las mejores maneras de probar este conocimiento científico. El esqueleto, pues ya lo vimos en las clases pasadas. De todas maneras, ahora vamos a ver muchísimo más en detalle cómo identificar cada una de las partes. Así que pues, no voy a redundar en esa parte. Entonces, como les decía, otra parte importante que tenemos que ver en esta semana 3 son los artículos científicos y más que artículos científicos, los documentos que nos podemos encontrar al momento de hacer nuestro recabo de información. Siendo así entonces que ahorita vamos a ver unas 3 o 4 slides llenas de ejemplos de documentos que nos podemos encontrar y sobre todo que ustedes sepan cuando les diga qué es una mini review o qué es, por ejemplo, un metaanálisis, sepan cuáles son las características para poder identificarlos. Porque me acuerdo que sí vienen preguntas en el examen referente a, se escribe el documento y ustedes tienen que decir cuál es, ¿no? Entonces, pues es importante que los vayan identificando desde ahora. Entonces empezamos con el más básico, el artículo científico original. Pues ya sabemos, lo conocemos todos, los hemos leído 1000 veces para nuestros casos integradores, cualquier tipo de investigación. Es un reporte experimental original, puede ser replicado por otras personas. Y sobre todo esa parte, o sea, hacer énfasis en que cuando nosotros tenemos un trabajo de un artículo científico y sobre todo cuando es de experimentación, una parte muy importante es que se describan los materiales, los métodos y que teóricamente y prácticamente pueda ser replicable, ¿no? Beneficia a la comunidad en el campo de análisis y pues es un reporte de trabajo experimental presentado de tal forma que pueda replicarse por otros científicos. Punto importante. Luego tenemos el artículo de revisión o el review. Aquí, pues como su nombre lo evoca, pues realmente no tiene
tanta ciencia. Es entender entonces que este va a ser nosotros, si estamos haciendo este artículo de revisión, vamos a recabar muchísima información, o sea, muchas fuentes, pero que todas tengan que ver con el mismo tema, ¿no? O sea, una temática en específico. Pues muchas fuentes, una temática en específico, y entonces, como dice ahí, se recopila, se analiza y se sintetizan y discute la información publicada sobre el tema, ¿no? Aquí, pues, números de entre 80 y 100 referencias. Y, pues, por ejemplo, es por invitación de los editores de la revista. Esto, tómenlo como with a grain of salt. Pero, o sea, muchas veces sí es por invitación, ¿no? O sea, te invitan a hacer todo ese trabajo de artículo de revisión y pues tardas bastante tiempo haciéndolo. Ahora, para evitar confusiones, vamos a ver, creo que es el último ejemplo, que es el metaanálisis. Y el metaanálisis van a ver que es bastante parecido a este. ¿Por qué? Porque en el metaanálisis también lo que hacemos es tomar muchísimas fuentes sobre un tema en específico, sobre una temática, un fenómeno en salud en específico, y toda esta información recabarla y pues hacer un trabajo con base en toda esta información, o sea, dar unas conclusiones y un resumen de todo lo que nos dice la bibliografía. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia entre hablar de un artículo de revisión y un metaanálisis? Bueno, el artículo de revisión se puede decir que es un poco más cualitativo que el metaanálisis. El metaanálisis es más cuantitativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto quiero que lo entiendan muy bien. De hecho, se lo voy a explicar otra vez si es necesario. Pero el metaanálisis, igual, o sea, piensen que es el caminito es el mismo. O sea, yo recabo toda la información. Tengo 80, 100 fuentes, 120 fuentes, las que sean. Pero la diferencia es que el metaanálisis lo que va a hacer es arrojar una conclusión de esa información, pero numérica. O sea, yo utilizo estadísticas, utilizo promedios, ¿no? Y todo eso lo pongo en mi trabajo de metaanálisis. A diferencia de lo que ocurre en un artículo de revisión, donde mayormente lo que estamos haciendo es sacar unas conclusiones, pero más cualitativas, ¿no? De cuáles son los factores de riesgo, cuáles pueden ser, no sé, las posibles variables que están inmersas en el problema. Entonces, esa es como la diferencia entre hablar de un artículo de revisión y hablar de un metaanálisis. Entonces, espero que haya quedado claro. Luego tenemos la parte de la revisión breve o la mini review. Pues como su nombre lo evoca, pues realmente es lo mismo que un artículo de revisión, nada más que de una manera más sintetizada, ¿no? Menor a 5 cuartillas y pues dice que está centrado sobre todo en temas que sean de la actualidad. Luego tenemos la comunicación breve. Publica resultados que pueden ser complementarios a un artículo original previamente publicado o que por sí no son suficientes. O sea, yo lo entiendo como que es algo que va adyacente a otro trabajo. Piensen entonces que tenemos una investigación gigante, o sea, un trabajo de investigación, un trabajo experimental súper importante. Y luego tenemos la comunicación breve, o sea, que va de la manito de ese trabajo de investigación. En esta comunicación breve lo que hacemos es adyacente a o de la mano de ese trabajo gigantesco, pues vamos publicando, por ejemplo, algún tipo de información que sea complementaria a este trabajo bastante grande. Entonces, así es como podemos llegar a conceptualizar la comunicación breve. Luego tenemos las notas técnicas o el reporte breve. Aquí pues realmente es publicaciones de mejora a un método experimental ya establecido o un método nuevo. Es decir, cuando nosotros estamos hablando prácticamente de un trabajo experimental, en una nota breve, perdón, en una nota técnica o un reporte breve, yo digo, pues yo vi que para hacer este experimento es mejor si le pones este soluto, este solvente, o yo vi de otra manera de hacerlo con mejores resultados. Literal, esa es esa parte. Luego, comentarios, perspectivas y opiniones. Bueno, pues su nombre lo evoca, presenta un punto de vista personal en análisis, resultados o métodos de un estudio en particular. Después tenemos el reporte de caso. Ese también es muy importante. Y yo estoy seguro porque a mí o sea, me hizo como PTSD de tener los casos integradores, porque estoy seguro que en los casos integradores ustedes cuando les dan la enfermedad buscan los reportes de caso, o sea, el case study. Y realmente, pues es eso, o sea, lo que estamos haciendo es informar sobre casos específicos de fenómenos interesantes. En este caso, pues son fenómenos en salud. Entonces, en este caso, en este case study, lo que estamos viendo es que entonces se reportan todas las variables y toda la historia clínica que acompaña a la enfermedad de algún paciente, ¿no? Y pues se utiliza sobre todo para informar de la aparición de patologías que sean previamente desconocidas o emergentes, ¿no? En este caso, pues lo más relevante sería ahora buscar un case study de gente que esté infectada por monkeypox. Ese sería un case study bastante interesante. Luego tenemos el reporte técnico. El reporte técnico, documentos escritos por el investigador detallando los resultados de un proyecto. No pasan por proceso de revisión de pares a menos que se vayan a publicar en una revista arbitrada. Bueno, este igual es como entre, entre asteriscos, pero pues lo importante es eso. De un reporte técnico va a ser la documentación detallando los resultados de su proyecto. Y ya. Editorial. Editorial, esta la puse sobre todo porque estaba en los objetivos, pero esta se centra más como en la parte como periodística. O sea, la editorial en sí es el escrito que va a narrar algún tipo
de suceso histórico y lo podríamos llegar como a extrapolar a lo que estamos viendo nosotros, que probablemente algún tipo de hallazgo o nuevo tratamiento y se hace un editorial de eso, podría ser. Ensayo y carta editorial, cartas relacionadas con artículos publicados en la revista o bien que contengan opiniones, esto es importante, opiniones, observaciones, experiencias y observaciones clínicas excepcionales. En sí, pues realmente es eso, o sea, que contenga opiniones, observaciones, experiencias y la parte de observaciones clínicas. Suelen ser cortas, no más de una cuartilla y se componen de introducción, argumentos y conclusión. Luego tenemos erratum, corrección o la fe de ratas, que yo creo que ustedes han escuchado de ella. ¿Y esta qué es? Bueno, pues esta va a ser sobre todo, recuerden que en el mundo nada es perfecto y la ciencia no es perfecta. Entonces, la fe de ratas lo que hace es que es un trabajo que se publica post algún tipo de publicación en cuanto a algún tipo de proyecto, investigación, experimentación. Y la fe de ratas lo que trata de hacer es corregir un error que no altera la conclusión del artículo. Es decir, yo detecté que en el trabajo que yo publiqué hace 3 meses, hace un año, detecté que existe algún tipo de falla en mi protocolo, en las variables que utilicé, y yo entonces publico la fe de ratas para entonces corregir o enmendar ese error. Es importante que tengan eso en cuenta. Luego tenemos la divulgación científica. La divulgación científica, piensen ustedes que es todo lo que hacen, por ejemplo, los organismos de salud para el público. Entonces, es organismo de salud pública para el público. Y pues sí, la divulgación científica es este medio o este documento, publicación, el cual lo que hace es explicar, ¿no? Explicar fenómenos de salud, explicar ciertas, pues sí, fenómenos, patologías, lo que sea, pero al público. Y la característica más importante aquí es que vamos a cambiar los tecnicismos que utilizamos siempre cuando hablamos de medicina y lo vamos a cambiar por términos o lenguaje coloquial. ¿Esto para qué es? Pues para que todas las personas del público puedan entender lo que estamos hablando. Revisión de lectura, pues es bastante parecido como al review, nada más que aquí, pues es nada más como más acomedido, no tantos trabajos, o sea, no tantas fuentes. Entonces, estoy basado en lecturas de bibliografía existente sobre un tema o una problemática. Y luego tenemos la tesis. La tesis, esta se caracteriza sobre todo porque es una contribución original e inédita de una disciplina específica. ¿A qué me refiero? Que la tesis, recuerden que genera conocimiento, conocimiento nuevo. En teoría, la tesis tiene que ser un proyecto de cualquier ámbito, en este caso estamos hablando de salud, pues en un fenómeno sanitario, que tenga que ver con una nueva generación de conocimiento, es decir, que pueda aportar algo nuevo a todo este espectro de la medicina y pues por lo tanto, su finalidad va a ser en muchos de los casos otorgar el grado universitario o algún grado o algún posgrado, ¿no? Importante. Y por último, tenemos la que les dije hace rato, que es la del metaanálisis. El metaanálisis combina y resume los resultados de varios estudios con estadística. Esto es muy importante, énfasis en estadística. La diferencia entre el review y el metaanálisis es que este sí compila igual todos los datos, pero este también te va a dar como el promedio o la conclusión numérica de todos los demás proyectos de investigación. Entonces también es muy importante. Y pues piensen ustedes que el metaanálisis está hasta el tope de la jerarquía cuando queremos utilizar medicina basada en evidencia. ¿Por qué? Pues porque realmente estamos recabando toda la información, todos los datos que se obtuvieron acerca de algún medicamento, de algún tipo de tratamiento, y estamos entonces tomando una decisión con base en eso. Entonces eso es muy importante. Por eso siempre piensen que cuando ustedes están tratando de justificar algún tratamiento, algún protocolo de investigación, algún protocolo de experimentación, la información contenida en un metaanálisis siempre va a ser la más importante. Entonces tengan eso en cuenta. Entonces, una vez hemos hablado de todos estos ejemplos que estaban en sus objetivos, vamos a hablar ahora sí de las secciones de un artículo científico. No sé si alguien tenga alguna duda antes de pasar a las secciones de un artículo científico. Si no, pasamos a las secciones. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Ok, entonces, si todo esto tranqui, vamos a ver ahora sí la segunda parte o el segundo bloque de mi explicación, que es secciones de un artículo científico. Como ya les dije, a lo largo de estas semanas hemos visto cómo se construye un artículo científico, ¿no? O sea, hemos visto cómo hacer un título, hemos visto cómo construir una introducción, cuáles son las partes más importantes de la introducción, la hipótesis, los objetivos, etcétera. Pero ahora vamos a verlo muchísimo más aplicado, muchísimo más pragmático. ¿Por qué? Porque en el examen, de eso sí, nos acordamos, se veía muy bien, que es
que vienen como fragmentos de un paper y te dicen, ¿este cuál es? Y te dan 4 opciones. Por eso es muy importante lo que vamos a ver ahorita, que ustedes puedan identificar cuáles son las partes que caracterizan o cuáles son como los giveaways que caracterizan a el abstract, que caracterizan a la conclusión, a los resultados. Y ahorita lo vamos a ir lento para que todo se pueda entender. Entonces, pues vamos a empezar. Aquí, como siempre, a mí saben que me encanta darles ejemplos para que quede bien sentada la información. Y pues aquí busqué un paper cualquiera en PubMed y me salió Chromosomal aneuploidy in sputum as detected by fish predicts lung cancer incidence. O sea, realmente lo que nos está diciendo el título es que el uso del fish, que lo van a ver cuando estén en genética médica, que no, es un estudio genético, no invasivo, por cierto. Y el hecho de encontrar esta cromosomo aneuploidy en el esputo de las personas puede llegar a ser un predictor para la incidencia de cáncer de pulmón. Entonces, ahí está nuestro título. Y este es el artículo que encontré y ahorita vamos a ver las partes y los giveaways que nos van a decir, esta es una introducción, este es tal, este es tal. Entonces empezamos con el título. Sabemos que el título es primera y fundamental, es la primera y la parte más fundamental del artículo científico. ¿Por qué? Porque es la parte más leída. Yo estoy seguro que todos cuando estamos haciendo nuestra búsqueda para la investigación del caso, para la investigación de una tarea, lo que sea, siempre nos vamos guiando por lo que nos dice el título. Y pues sí, es como nuestro primer acercamiento a el trabajo, ¿no? Y va a ser cuando nosotros lo escribimos, nuestra carta de presentación para cualquier persona que esté buscando información. Entonces ayuda a decidir si deberían o no interesarse en el artículo. Debe ser corto y conciso, declara el tipo de artículo y recordemos, como hablamos hace 2 clases, que las características del título es que contiene los objetivos, las variables de estudio, la población y en este caso anticipa o puede dar hints de cuál va a ser el diseño de la investigación o del trabajo que se está haciendo con este paper. Entonces, recordemos, el título no hay pierde, tiene que ser corto y conciso y tiene que tener el objetivo, las variables de estudio, la población y anticipar el diseño del estudio. Luego tenemos, después del título, lista de autores y afiliaciones. El resumen. El resumen es importante. ¿Por qué? Porque es donde se va a tocar lo más importante del artículo. Plantea el objetivo del mismo y resume el artículo. Vamos a ahondar siempre los puntos centrales y vamos a justificar la realización del trabajo y la importancia del texto. Entonces aquí tenemos la primera parte donde está el título, resumen, y ahora sí vamos a hablar de la introducción. La introducción. Se plantea brevemente el problema que se aborda en la investigación, su importancia y el objetivo del estudio. Ahora, eso es ya como conceptualizar la introducción. Pero, ¿cuáles son las cosas que nos permitirían a nosotros identificar una introducción? O sea, si yo les pongo nada más esto así, de que esto aquí nada más, ¿cómo podríamos nosotros identificar que estamos hablando de una introducción? Pues los más importantes van a ser que en la introducción se va a plantear siempre el contexto de la investigación. Es decir, siempre, si estamos hablando en este caso, vean cómo, o hagan memoria, que les había dicho que es un estudio que habla acerca de cómo la utilización de FISH y encontrar estas disfunciones cromosómicas o sea, puede ser un predictor para el cáncer de pulmón. Entonces aquí se da un contexto. Vean como survival rates for lung cancer have been low for many years, mostly because the majority of patients present with advanced stage disease. Lung cancer risk can be estimated by several factors, ta, 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 ta. O sea, vean cómo da un contexto, cómo empieza a introducir la problemática, cómo nos dice, la parte del survival rate de lung cancer ha sido muy bajo y además no tenemos herramientas suficientes para poder detectarlo de una manera eh, temprana. Entonces te pone como el contexto del problema y entonces luego te va diciendo, por eso yo planteo qué, ¿no? Entonces es contexto, antecedentes, luego el objetivo, qué es lo que quiero lograr con esta investigación. La hipótesis, se plantea entonces que si yo empiezo a hacer más FISH en los pacientes, podría ser un predictor para ver quién podría tener cáncer de pulmón. Y luego la revisión de la literatura. Muchas veces, aquí no os puse toda la introducción porque pues, sería muchas diapositivas, pero muchas veces también en la introducción recuerden que hay una parte donde también se dedica a hablar acerca de qué hicieron antes de mí. Es decir, vamos a hablar acerca de que los últimos estudios de cáncer de pulmón han dicho que la mejor manera de detectarlo es por esta prueba. Pero bueno, yo propongo esta otra. Entonces vean cómo está la parte de contexto, antecedentes, qué es lo que quiero lograr y qué han dicho las personas antes de mí. También es muy importante. Tenemos luego la parte del abstract. Esta parte del abstract
yo creo que la podemos identificar siempre, es pues casi siempre, aunque el trabajo no esté en inglés, está en inglés, ¿no? Porque pues permite sobre todo dar un contexto, ¿no? A cualquier tipo de lector. Y pues si tomamos en cuenta que el inglés a cierto punto es como un idioma universal, pues ese es un giveaway, ¿no? Que casi siempre va a estar en inglés. Pero una de las partes más importantes para identificar el abstract que es la versión resumida del manuscrito, que debe entenderse por sí sola. Es decir, yo debo poder leer el abstract completo y ya saber de qué va el texto, ¿no? Y además la versión resumida, por lo que tiene ya detalles entre los límites de la palabra journal e información clave sobre medidas de resultados primarios y secundarios. Eso es muy importante. Vean cómo a diferencia de lo que pasa en la introducción, que en la introducción yo digo, esa es la problemática, qué es lo que planteo yo, y qué es lo que ha dicho la gente antes de mí, en el abstract ya es como el resumen completo de todo el trabajo, ¿no? O sea, vean como una parte también muy importante, aquí les puse, que de hecho está aquí, vean cómo en el abstract, a diferencia de lo que está ocurriendo en la introducción, ya se habla de resultados. O sea, en el abstract ya estoy diciendo que de una manera bastante resumida, se obtuvo que, no sé, 94% de los pacientes que tuvieron una anosmia cromosómica, pues tienen cáncer de pulmón. Y también se habla de diferentes variables y etcétera. Entonces vean cómo aquí ya estamos hablando de resultados. Y eso es lo que caracteriza al abstract. Después tenemos los materiales y métodos. Dice ahí, describe el diseño de la investigación, cómo se llevó a la práctica, justifica la elección de métodos y describe y muestra. Entonces, aquí les puse en negritas, descripción detallada y reproducibilidad. Entonces, vean cómo aquí, literal, se está hablando de cómo se condujo el estudio. Entonces, subjects included in the study were enrolled in the Colorado High-Risk Cohort Study from 1993 to 2003. Y habla acerca de these patients were asked to collect 2 consecutive 3-day early morning spontaneous coughs. Bueno, o sea, vean cómo explícitamente te explica cómo fue que se obtuvieron las muestras y luego en la siguiente parte que no les puse, habla acerca de cómo se procesaron las muestras y qué materiales se utilizaron. Entonces es bastante fácil llegar a detectar materiales y métodos porque literal te está diciendo qué es lo que hicieron para la experimentación. Luego tenemos resultados. Datos importantes que resultaron de la estrategia experimental, de ser claro, preciso, completo y objetivo. Es decir, no hay que tener sesgados los resultados, no porque yo quiera tener uno voy a publicar, o sea, voy a tratar de ver que la información sea así. No, o sea, siempre hay que tener resultados o hay que exponer resultados tal y como fueron. Se pueden usar gráficas, imágenes, tablas autoexplicativas y figuras. También esto es muy importante. Les puse en negritos presentación de datos justo por este punto. Vean cómo unas partes más importantes para identificar a los resultados o a la sección de resultados es que aquí ya va a haber presentación gráfica. O sea, recuerden siempre y hagan memoria del último paper que vieron, si fue de experimentación y observacional, que siempre en resultados hay por lo menos una gráfica, de lo que sea. O sea, gráfica de puntos, de barras, de lo que sea. Siempre va a haber una representación de datos de manera gráfica, ¿no? Entonces es una característica importante. La otra es sin interpretación. Una parte importante de los resultados es que yo en esta parte solo te voy a presentar lo que obtuve. Y vean como aquí, this study compared 100 cases to 96 controls, table 1, aquí ya tenemos representación gráfica. The mean age was 67 years, majority of patients were male, 75%. Y luego aquí ya te dice cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, ¿no? Cuáles fueron los resultados y ya hablamos de porcentajes. Pero vean cómo aquí nada más te dice los resultados, pero o sea, nunca llega a interpretar lo que se obtuvo. ¿Por qué? Porque esa es la siguiente parte. Entonces pasamos a la siguiente parte que es discusión, interpretación de los resultados con otros experimentos del mismo tema. Entonces, en negritas, interpretación. Aquí ya todo lo que obtuve en la parte de resultados lo voy a interpretar. Es decir, cómo yo puedo llegar a traducir todos los resultados al estudio o sea, cómo puedo yo traducir los resultados que obtuve a los objetivos que yo tengo, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve todo lo que obtuve y cómo puedo entonces aportar más conocimiento con base en estos resultados, ¿no? Entonces, en esta parte de interpretación también hay comparación. ¿Comparación con quién? Comparación con otros estudios. ¿Por qué? Porque es importante hablar de que cuando nosotros hacemos este trabajo de experimentación, obtenemos resultados y toca la parte de interpretarlos, también tenemos que volver a ver si otras personas han hecho lo mismo, cuáles son los resultados que han hecho y cuáles fueron las variables y los diferentes tipos de porcentajes, pues sí, o sea, de datos en general que se obtuvieron y compararlos con los de nosotros.
Luego tenemos la parte de limitaciones y sugerencias. Y esto es muy importante y aquí se hace patente. Vean cómo en esta sección de discusión de este paper, literal y explícitamente habla de las limitaciones que tiene este ensayo. Una parte muy importante de la discusión, como les decía, y quiero hacer énfasis en esto, es que siempre se va a hablar acerca de las limitaciones del estudio, ¿no? O sea, se interpretan los resultados, yo creo que los resultados que obtuve, mayores, menores, significan esto, comparo con otros estudios, y además tengo que agregar esa parte donde digo, yo creo que sí obtuve estos resultados, pero ciertas limitaciones están adyacentes a mi trabajo porque y aquí se explican. Y pues aquí dice, while the performance of CFIsh for other casinos is not as good, it's still potentially useful for clinical decision making and the management along nodules. O sea, te está diciendo que a pesar de que esta prueba, ¿no?, que se planteó como la más importante dentro de este paper, no, o sea, no ha sido, o sea, no fue tan buena, sigue teniendo un potencial importante para seguir investigando en esta parte de los factores de riesgo, como factor de riesgo. No, al revés, sigue siendo importante para seguir siendo investigada como un factor que predispone a tener el cáncer, ¿no? O sea, el detector de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, limitaciones muy importante. Luego tenemos la conclusión. Y pues la conclusión, perdón, interpretación de los resultados con el objetivo planteado. Es decir, como les decía, en la parte de conclusión, lo que hacemos ahora sí es interpretar, pero ya lo último de los resultados y además compararlo con los objetivos que yo me planteé al momento de construir el estudio, ¿no? Resume los datos más importantes del trabajo y responde a los cuestionamientos planteados. Recuerden, eh, habíamos hablado en las clases pasadas que una parte muy importante del trabajo investigativo y después de hacer el documento, ¿no?, el paper, es responder a nuestras preguntas de investigación y aquí en la conclusión lo tenemos que hacer. Entonces eso también es muy importante. Entonces, aquí también les puse aplicaciones prácticas y coherencia con los objetivos. Esta ya la toqué. Cómo los resultados que obtuve se relacionan con los objetivos que planteé. Y luego aplicaciones prácticas, eso también es muy importante. Al final las conclusiones siempre van a hablar de cómo los resultados que se obtuvieron pueden llegar a ser o no útiles dentro del espectro de materias y de ramas que tiene la medicina. Entonces también es importante. Y pues aquí también un giveaway que puede ser que lo pongan o no lo pongan, es que casi siempre la primera parte de conclusión dice, en conclusion, para finalizar, para sintetizar, etcétera, o para concluir. Y pues dice, in conclusion, the CA-FISH essay was more sensitive and specific for predicting lung cancer, ¿no? Entonces ya te da como ese ultimátum de los resultados que se obtuvieron. Y luego pasamos ahora sí a agradecimientos y pues referencias que pues ya todos los conocemos. Entonces esas serían las partes que caracterizan al paper científico. No sé si alguien tenga alguna duda. Si no, pues pasamos ahora sí a la revista científica. Voy a irme rapidillo porque me quedan 5 minutos. Pero, pues si todo bien, continuamos. Entonces, pues rapidito, 5 minutos para revista científica. Esto vamos a ir rapidillo porque es bastante redundante y lo que vimos las veces pasadas, entonces nada más vamos a explicar los conceptos. Una revista científica, ¿qué es la revista científica? Es una publicación periódica con el objetivo de impulsar el progreso de la ciencia mediante reportes de nuevas investigaciones. Es lo más importante, reportes de nuevas investigaciones. Y pues se van a especializar por las disciplinas, en este caso, todo lo que también que ver con salud. Indicadores de las revistas, o sea, cuáles son algunas pues sí, de los indicadores o de los factores más importantes que acompañan a una revista científica. Y en este caso, pues es que la revista esté indexada. Sabemos que el hecho de que una revista está indizada o indexada significa que está contenida una base, ¿no? Una base de datos, la cual contiene artículos y documentos muy importantes, ¿no? Y pues depende de cuál sea la base, pues vamos a ver qué tan fidedigno o no es el documento, ¿no? Pero pues normalmente el hecho de que una revista sea indexada es un muy buen predictor de qué tan fidedigno es la información que estamos encontrando. Luego el índice H calcula la productividad del autor. Yo creo que si se tuvieran que quedar con algo, índice H, homológuenlo con productividad. Es decir, el índice H nos está diciendo cuál es el número de artículos publicados en una revista y cuántos son los que han recibido al menos H número de citas. En palabras llanas es cuánto publica y cuánto lo citan. Y luego tenemos la parte del cuartil, que lo vimos también, de hecho Eva lo explicó en la clase pasada, y pues realmente es una manera de hacer esta clasificación del prestigio que tienen las revistas, ¿no?
Factor de impacto, más de lo mismo, define la calidad de una revista científica y pues parecido a lo que ocurre en el índice H, pero ahora con una revista en general, pues lo que hace es hacer como este ranking y pues sobre todo tiene que ver con cuánto se ha citado, ¿no? O sea, referenciado la revista, ¿no? Y mientras más alto el factor de impacto, más importante es la revista. Y pues tiene que ver con explícitamente el número de veces que en promedio cada artículo publicado es citado. Y pues revistas predadoras, nada más como dato cultural, sabemos que son estas revistas las cuales son cero fiables. ¿Por qué? Porque no están indexadas, no tienen la parte de factor de impacto, no aparecen en el CIMAGO Journal Report y pues por lo tanto son estas revistas las cuales publican a cualquiera. Publican a cualquiera, no tienen la revisión por pares y pues por lo tanto entendemos que son de las peores fuentes que podemos utilizar para hacer o poner una base fuerte de información en nuestro trabajo de investigación, experimentación, lo que sea. Y pues aquí les puse una imagen bastante explicativa. Y pues ya, esa sería toda mi parte. No sé si tengan una duda. Y si no, pues ya le paso la palabra. Bueno, vamos a cerrar el Zoom y les mandamos otra porque tienen 2 minutos. Entonces, si no, todo bien. Cerramos este Zoom y nos vamos al siguiente ya para terminar. Hola, oigan, ¿cómo están? No me acuerdo cuántos éramos, entonces, la verdad, como ya... Dije, no me acuerdo cuántos éramos y alguien se salió. Son chistos. Este, pero pues yo creo que ya no, o sea, digo, es nada más falta esta partecita, es una súper cortita, ¿ok? Es una parte súper cortita, son cosas que ya se saben, pero pues vale mucho la pena obviarlo porque pues cuando lo obviamos se nos queda y pues luego de esto le van a preguntar. Entonces, sí, ay, disculpen. Pero bueno, pues vamos a ver citas y referencias, ¿no? Que a veces los usamos intercambiablemente, pero pues no son lo mismo. Ahí está, la persona que salió. Sorry, es que, oigan, a mí es un nidito, como que no entiendo. No, bueno, más bien me distrae. Voy a mutear aquí, pero bueno, ok, sí, cita y referencia no son lo mismo, son diferentes. ¿Qué es cada una y tipo, qué significa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que saber más bien? ¿Qué es lo que a ustedes les importa? Pues una cita, como ustedes bien saben, son textos que no son tuyos, son de algún otro autor que tú lo estás usando en pues en nuestro caso, en nuestros casos de investigación o en tus papers o o sea, cualquier cosa que estés haciendo,
que lo estás usando para como dar soporte a tu investigación, ¿no? De que, pues, oye, sí, yo digo esto, pero no nada más lo digo yo, también lo dicen estas otras personas, también lo dice esta revista, esta publicación, etcétera, etcétera. Y pues sí, y hay diferentes tipos de citas o diferentes tipos de formas en las que podemos nosotros estar dentro de nuestra investigación, ¿no? Un ejemplo es la narrativa, que la verdad es que es como, ay, Diego, ya vi que pusiste eso, pero la verdad, lo único que hizo es recordarme de mi láser, que me encanta, y siempre me emociono cuando me acuerdo. Pero bueno, la narrativa, como ustedes bien están observando, no pone, o sea, pone al autor de lo que está citando al principio, ¿no? Entonces, yo estoy aquí diciendo o sea, escribiendo mi paper, ¿no? De que estoy dándole soporte a mi investigación y estoy diciendo Barlow et al, que et al es y otros, o sea, son todos los demás autores que hicieron el trabajo con Barlow, y luego en el 2017 están viendo que, o sea, ciertos estudios que soportan esta idea, como que apoyan esta idea, de que los pacientes que tienen episodios depresivos y manía son, y lo quoteó directamente, ¿no? More severely impaired than those without current depression and manic symptoms. Entonces, lo que yo estoy diciendo, o sea, esta es narrativa porque estoy diciendo que Barlow y sus colegas en el 2017 han demostrado o han notado que ciertos estudios han encontrado esta liga, ¿no? Entre los dos, y luego lo quoteo directamente, ¿no? Palabras que están en su texto, ¿no? More severely impaired than those, bla, 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 ¿no? Diferente a la parentética, que es pues porque lo pones en paréntesis al autor, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, o sea, yo escribí, patients with both depressive episodes and mania are, y luego lo quoteo, que es lo mismo que estoy quoteando aquí, y como no dije quién lo hizo, ni, o sea, no estoy hablando del autor, no estoy diciendo, no lo mencioné, ni mencioné cuándo lo hizo, ni de qué fue su investigación, solamente agarré una cita directa de lo que él publicó y lo pongo al final en paréntesis, ¿no? Entonces pongo el primer autor, et al, que es como todos los demás, o sea, tampoco nada más lo hizo él, lo hizo con un equipo en el 2017 y está en la página 219, ¿no? Acá, a diferencia, la página está después de la cita, pero el autor está al principio, ¿no? El autor y la fecha, porque es como, si tú me lo estás contando, ¿no? En el 2017 estas personas estaban haciendo este estudio, no sé qué, así narrando literal, por eso es narrativa. Y en la parentética, pues no, o sea, solamente estoy hablando yo de mis ideas y, y luego pues explico cómo, pues, o sea, pongo más bien lo que dijo y al final pues su nombre, ¿no? Porque pues esa quote pues no es mía. Y luego hay citas parafraseadas, que es cuando, es que aquí pues ustedes no vieron el texto original, que ahorita estoy viendo que me vi lo edito para que vean el texto original, pero en el texto original venía con tú que las personas, en situación de calle, que no tienen casa, tienen estos problemas sociales, tienen estos, suffering, o sea, they suffer, ¿no? De que tienen ese sufrimiento, los abusan, los neglect, ¿cómo es neglect? Es como, pues neglect, en su infancia, ¿no? Entonces hablaba todo esto de estas personas que viven en esta situación y que pues todo como que lo psicológico que pasan y que como las ligas que tienen entre su situación actual y sus experiencias en la niñez. Y entonces todo este paper no sale ni una palabra, palabra por palabra, o sea, no sale ni una oración palabra por palabra en mi cita. Si ustedes ven, Rockach, literalmente 2005, súper mal. Voy a aprovechar para decir por qué no 2005, pero ustedes deberían de saber. Seguramente en sus casos siempre les ponen de que máximo 5 años, máximo 4 años, ¿no? Y pues ya estamos en el 2024, entonces yo me acuerdo cuando era de que, ay, X, es del 2017, que sí la puedo usar. Y pues no, o sea, ahora ya no la puedo usar porque es demasiado tiempo, pero bueno, sorry. Era para el ejemplo. Pero retomando el hilo,
Básicamente la parafraseada es, nada de las palabras que puso el autor son directamente quoted en mi paper, ¿no? O sea, esta idea no es mía, ¿no? Esta idea de que esto existe no es mía, es de otro autor que yo estoy citando a esta persona. Esta idea no es mía, la estoy usando para dar soporte a mi investigación, pero ni una de sus palabras sale en mi investigación, ¿no? O sea, él, sus palabras no salen porque yo leí su paper, lo entendí y lo puse en el mío para como apoyar mi idea, pero palabra por palabra no está, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aún en citas, por eso es importante citar, que luego de hecho tengo un meme de esto que les voy a mandar por el chat porque es un video. Pero bueno, aquí ven, o sea, está quoted, ¿no? O sea, literalmente es una cita de que esto no es mío, yo lo estoy usando, pero pues le estoy dando crédito a este autor, ¿no? Acá, como no estás, pues, quoting nada, tenemos que tener mucho cuidado con estas citas, porque tú no puedes usar palabras exactas de otro autor y decir, pues es una cita, o sea, sí lo cité, porque pues no, ¿sabes? O sea, las que son parafraseadas tienen que ser en tus propias palabras, no se le puede parecer en redacción, pero sí se le puede parecer en idea, ¿no? Espero que eso quedó. Y pues bueno, finalmente están las textuales que tienen que ser mayor a 40 palabras, ¿no? Entonces es como un parrafito donde tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que este párrafo, este autor o estos autores lo explicaron perfecto. Yo quiero citarlos así textuales, y lo tienes que poner así como en un parrafito dentro de tu investigación. O sea, yo haría como si yo escribo, researchers have studied how people talk to themselves, dos puntos. Y luego pongo el research, ¿no? O sea, mi research es todo esto que estudiaron estas dos personas, que lo hicieron y lo publicaron en el 2015, y toda esta parte no es mía, ¿no? O sea, yo estoy diciendo que estos researchers hicieron esto y textualmente voy a poner lo que ellos pusieron en su paper, ¿no? Les digo, está súper fácil, ustedes súper lo entienden. Digo, ya no aplicaron tus corazones porque estás tapando mi palabra, pero bueno, referencias. Esto es diferente a las citas, porque las referencias es donde vas a listar todos los materiales citados, ¿no? Entonces, tú citaste in text, o sea, en todo el cuerpo de texto de tu investigación, de tu caso, del trabajo que estés entregando, de tu tarea, lo que sea, vas a citar en el cuerpo de eso, ¿no? Pero al final, la lista se le llaman referencias, ¿no? Y bueno, yo puse aquí las reglas para APA porque ustedes siempre les ponen citado en APA 7 o estilo APA 7, APA 7, APA 7. Entonces, pues, APA, aquí está. Y se le pone el hanging indent, que es como sangría francesa, que es que la primera palabra, o sea, más bien, la primera línea no está, o sea, no tiene tab, no está indent, sangría, o sea, no tiene sangría, hasta la segunda, ¿no? La segunda sí está como metidita. Entonces, así, ese es el estilo APA 7. Tiene que estar en doble espacio, o sea, cuando ustedes vayan a poner su listado, la lista generalmente se ve larguísima porque tienen doble interlineado, ¿no? Y en orden alfabético. Disculpen ahí el dash, ahorita lo cambio. Pero sí, o sea, entonces, ay, que de hecho, ay, no, oigan, es que, perdonen aquí, paréntesis, pero es que yo luego veo memes y me da mil risa porque o sea, quiero que los vean para que se les haga amena la clase porque a mí se me hace que esta materia estaba bien aburrida, pero encontré una cosa bien chistosa y entonces ahorita se las mando, pero me estoy acordando ahorita que o sea, porque cuando preparé la presentación los busqué, ¿no? Y dije, ay, se los voy a mandar cuando sea la clase, entonces ya llegó el momento donde se los puedo mandar, ahorita se los mando. Pero sí, en orden alfabético. Entonces, ustedes van a ir citando sus trabajos y van a poner sus referencias al final. Entonces van a estar A, B, C, D, F, G, H, I. Ok, la I va después de la H, ¿no? Y entonces ya van a citar ahí. O sea, bueno, van a poner ahí su referencia. Porque no es lo mismo. Es que a mí me pasa eso y yo los uso como si fueran igual y no son diferentes. Que de hecho las referencias, que es un listado, es un tipo de ¿cómo se llama? De fuente, porque ya se acuerdan que vimos fuentes primaria, secundaria y terciaria. Entonces, si fuera maestra diría puntos extra, quien se acuerde, pero pues no soy. Entonces, sí, pero para que lo repase.
Y bueno, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí están los autores separados con comas, ponen el año donde, o sea, en el que se hizo el research, el título, espérense, sus camaritas me están tapando, el título del artículo o de la sección que está citando, el título de la revista en itálicas, ahorita lo vamos a ver también como se los puse así tal cual para que luego lo puedan usar, el volumen de la revista, la edición y el volumen, las páginas en donde se encuentra y luego o sea, de dónde puedes sacar esa fuente, ¿no? De que el DOI, el URL, o sea, de dónde lo sacaste, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si, esta era de una cosa que les puse, creo que les puse en una slide, no me acuerdo en cuál, pero de que, o sea, source, trust me, tipo, te lo juro, confía en mí. Bueno, ok, es que esto no lo puedes poner en tus referencias, ¿no? Pero ¿qué sí podrías poner en tus referencias? Tu nombre citado, ¿sabes? Referenciado, que dato de cultura general, por si, bueno, cultura de research, por si luego lo quieren, si ustedes quieren hacer un research o algo, generalmente, pues, por ejemplo, en Estados Unidos maneja nada más un apellido. Entonces, nosotros que somos dos apellidos, lo que podemos hacer para que nos encuentren más fácil es ponerle un hyphen entre los apellidos, quitarle los acentos, porque en Estados Unidos no usan acentos, y entonces así como que universalizas tu nombre, que yo tengo como que hay un problema porque, pues a mí me gusta mucho mi apellido acentuado y que tengo dos apellidos, y sí se puede poner dos, pero luego es un rollo porque, pues, para encontrarte X, a ustedes no les importa eso, pero bueno. Y luego así, tu nombre, con el punto después de tu nombre, el año, tu como artículo de qué lo saqué, pues de mi mente, ¿sabes? O sea, ese vendría siendo como la fuente de donde lo saqué, la revista o el libro. La edición, pues es la primera vez que yo he pensado en mi vida, entonces por eso pongo 1-1 y las páginas, que pues son las primeras páginas, y un doy inventado, ¿no? Pero es como una forma muy mensa de que yo traté como que se les quede, pues este orden, ¿no? De que pues tiene mil más validez si ustedes ven esto que si ustedes ven esto, ¿no? Por eso es importante referenciar. Pero bueno, luego hay diferentes tipos de citas y de referencias de estilos. Nosotros manejamos APA 7, que es la versión más como actualizada, y la cita es el apellido, la letra de su nombre y luego el año, ¿no? Se usa la sangría francesa, como lo que dije, que es lo mismo que hanging indents, pero en Google Docs lo manejan como hanging indents, entonces eso se me hace más fácil para, o sea, nada más lo seleccionas y ya le picas hanging indents y está padrísimo. Y pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Están aquí los nombres de los investigadores, la fecha después, o sea, nombres, fecha, título del artículo, título de donde lo sacaste y luego pues de dónde lo puedes como agarrar, ¿no? O sea, donde alguien puede meterse a tu artículo y decir, ok, a mí me interesó esto, pues yo quiero verlo y le pican. Y luego está Vancouver, que se me hace bien padre porque es un sistema numérico. O sea, ellos van a numerar sus fuentes por aparición. Entonces, no sé si ustedes se han metido en un artículo y de la nada salen números entre paréntesis. Es como 1, 2, 3. Y es como, pues, oye, ¿qué son estos números? Pues son tus citas para las referencias. Y al final, tu lista de referencias va a estar listado, o sea, obviamente listado, enumerado por aparición, ¿no? Entonces, aquí no es por orden alfabético, aquí es por aparición. Y luego, si se fijan aquí, la fecha viene después de donde lo sacaste. Entre corchetes viene que es una fuente de internet, o sea, no es algo de un libro o de una revista física, ¿no? Y cuando pones de donde lo sacaste, o sea, tu fuente, tu como URL, tu DOI, tienes que poner available from este lugar, ¿no? O sea, le das como una introducción mini de dónde lo sacaste. Y también entre corchetes ponen la fecha en la que lo citaste. O sea, yo agarré esta cita el día de ayer, entonces yo tengo que poner cited este día. Denme un segundo porque hay una pregunta. ¿Tienes 10 referencias en formato APA? ¿Se enumeran? No. O sea, si tu lista de referencias en APA nunca va enumerada. Tus referencias siempre van a verse así, o sea, esta y luego otra después y otra después, pero no van a tener números. En Vancouver sí. O sea, porque tu cita va a ser los apellidos y el nombre. Entonces, si yo
veo una parte de de tu artículo y digo, oye, a mí me llamó la atención, veo el apellido y el año y me voy a ir a la lista de referencias y la voy a buscar así. En Vancouver sí se enumeran, pero en APA no. Ok, qué bien, que sí quedó. Y luego otros dos estilos son Harvard, y la verdad es que me van a tener que disculpar, pero no sé qué significa esto. Lo busqué y ya se me olvidó. Pero bueno, son otros estilos de referencia, de referenciar o de citar. El Harvard es igual que APA, o sea, usan apellido, letra del nombre y el año. Las referencias van alfabéticamente, pero es diferente porque aquí los títulos van en cursiva y se agrega la edición después del título, así, tercera edición, de que de edición. Y entonces aquí vemos la fecha, igual que APA, este va en itálicas, o bueno, en cursiva o en itálicas. Se pone el available at, igual que en la de Vancouver. Aquí la fecha de acceso se pone al final entre corchetes, el día en que accesaste tú esta fuente, y también se utiliza que se pone que es una fuente en línea, ¿no? O sea, que esto no es un documento físico. Y luego la última, que les voy a mandar luego qué significa porque me va a dar demasiado problema que no me acuerdo. Pero igual, es como en Vancouver que se enumeran, pero el número va entre corchetes, no entre paréntesis, y las referencias van alfabéticamente, pero sí van numeradas, ¿no? Entonces tú las vas a organizar de que A, B, C, D, E, F, G, y la A, si apareció en tercera posición en tu paper, pues le vas a poner 3 y la A, ¿no? Entonces los números no van a ir en orden, pero las letras sí. Perdonen, es que hay una pregunta. En el examen preguntan sobre las referencias y si sí, ¿cómo es que lo suelen preguntar? En el examen, oigan, me van a disculpar, pero los exámenes para mí son un evento traumante, entonces yo lo bloqueo, de que ya lo pasé, lo bloqueo. Pero según yo sí llegan a preguntar de referencias, principalmente de APA 7, porque es la que nosotros manejamos en el TEC. O sea, en el TEC, como que me iba a dar ganas de toser. En el TEC es como, pues siempre APA 7, ¿no? Entonces, generalmente nos van a pedir, nos van a enfocar si acaso diferencias entre APA y Vancouver. Pon tú cuando aparece la fecha o sea, después del autor o antes o sea, por ejemplo, así de que cómo sería la cita, de que, y te van a poner opciones de que va enumerada y tú vas a saber, pues oye, no, APA no va enumerada, la que va enumerada es Vancouver. O creo que recuerdo vagamente que era algo así, ¿no? De que estilo de referencias que enumera sus fuentes por orden de aparición, punto. Y era de que, pues es Vancouver. Y pues no venía la otra, ¿no? O sea, no venía esto. Pero sí, espero que... Ah, mil gracias. No, de nada. Me da gusto que pregunten, oigan, porque a veces siento que nadie me está pelando porque nada más veo sus camaritas, o sea, sus letras. Entonces, su participación es muy apreciada, aunque sean preguntas. Ah, bueno, pero sí, aquí el título va entrecomillado, entonces yo estoy, sí, referenciando Metabolic Syndrome. O sea, todas, si se fijan, es la misma revista, pero son diferentes estilos. Y entonces el título aquí va entrecomillados. Aquí digo, no aplica porque nada más puse una fuente, pero, por ejemplo, aquí, o sea, lo que les decía, ¿no? De que al final la lista va a ser por orden alfabético, pero y entonces por eso los números no van a ir en orden, pero la cita va a ser el número, ¿no? Para que tú puedas como que buscarlo más fácil en el cuerpo del texto. Espero que se haya dado a entender, porque a veces yo solita me hago bolas. Pero bueno, ahora les voy a presentar a mi fave herramienta ever. Desde que la descubrí soy diferente, pero parte de sus objetivos es que conozcan los gestores de referencias. Y mi gestor de referencias favorito es MyBib. Es una extensión de Google Chrome, entonces para todos aquellos que usan Google Chrome, y si no usan Google Chrome, cámbiense por el gestor de referencias. Pueden usar, o sea, se llama así, MyBib, creo que lo puedes, o sea, si buscas en internet te sale de que download Chrome extension o algo así. Y vean, o sea, o sea, pueden, ay, perdón, es que de la emoción literalmente me estoy trabando.
pero pueden empezar un proyecto y empiezan ahí a juntar todas sus referencias de ese proyecto y entonces ya no las pierden, ¿no? De que no les pasa que luego es de que, ay, es que no me acuerdo para qué uso esta referencia, no sé qué, y esto como que les junta todas sus referencias y les hace la cita solo. O sea, ustedes no tienen que poner, ah, ok, ahora va el autor, ahora va el no sé qué. Digo, para fines de esta materia, pues sí, repásenlo y sépanlo, pero para fines de sus siguientes materias, sus siguientes casos, sus siguientes cosas, se los juro que yo desde que descargué esto me hace la vida mil más fácil. Pueden aquí poner literal el URL o el DOI o hasta el PDF de que a mí se me hacía súper difícil citar PDFs y aquí de que lo drag and drop y te lo referencia súper hermoso en el estilo que tú le pongas. O sea, le puedes poner APA, Harvard, o sea, todos los que vimos, Vancouver, y te los va a referenciar. Y pues, por ejemplo, en Vancouver, que aplica 1000, porque tienes que enumerar todas tus fuentes, empiezas a hacer así como que tu foldercito de fuentes y te las ordena por cómo las pusiste tú. Entonces, a mí se me hace súper padre. Y en la extensión de Chrome viene en la como esquinita de tu Google, como una cosita así. Y entonces tú estás en tu artículo y le picas y literalmente te sale la cita y la referencia. Y ya nada más le picas copy y la pegas en tu documento. Pero bueno, ya que mi sponsored, not sponsored, porque no me están sponsoring, esto es meramente que yo quiero hacerle la vida más fácil a ustedes y que ustedes puedan referenciarme más fácil. Retomando, después del anuncio y retomando la clase, aquí Diego les puso unos videos, espero que no se pongan, ok, sí. Diego les puso unos videos de cómo usar otros softwares de gestores, o sea, gestores de referencias que son muy comunes. Seguramente en sus clases vieron Mendeley o EndNote o pues X, alguno de los que están aquí. Yo la verdad sí estoy muy como apegada con MyBib porque es que a mí se me hizo increíble. Más porque es una Chrome extension, o sea, te lo juro me ahorró 1000 tiempo. Entonces, si pueden, úsenlo. Yo se lo súper recomiendo. Pero sí, básicamente gestores de referencia no recuerdo que pregunten nada porque pues son como, o sea, son cosas como que extrañas. Si acaso llegan a preguntar, pues, ¿para qué te sirve, no? De que para qué te sirve un gestor de referencias, pues, para llevar un buen manejo de tus referencias, este, para citar, etcétera. Pero la verdad es que yo no recuerdo que hayan preguntado nada de esto, sino es más como que para que ustedes lo usen. ¿Cuál es el que yo uso? Yo uso oigan, me preguntaron que cuál uso, es MyBib. A mí se me hace increíble, perdonen la emoción y el super anuncio, no me están pagando, estaría increíble que sí, pero si me volviera influencer, me volvería influencer de gestor de referencias, de research, y se les súper recomendaría, porque de verdad se me hace increíble. O sea, en realidad puedes hacer muchas cosas y haces aquí de que tus proyectitos y luego aquí es de que archive y lo borras y a mí me sirve muchísimo la extensión que literalmente es que yo sé que ustedes ya se quieren ir, entonces por eso no les muestro de que cómo lo hago, pero buscan un artículo y en la esquinita les va a salir el icono de MyBib y literalmente nada más le pican, se va a quedar pensando un ratito y luego les sale así de que la referencia y la cita. Entonces ya nada más cuando le ponen el cursor, de que si ponen el cursor sobre la cosa y le pican, va a salir de que copied y ya nada más lo paste en tu Google Docs o lo que sea, en tu presentación, o sea, lo que sea que estés usando. Y a mí se me hace muy conveniente. Aparte, te lo pone en formato, o sea, le pone tu formato APA y te lo pone en formato APA y te le pone la sangría francesa y te le pone el interlineado doble, o sea, ya te hace todo. Pero bueno, ustedes, yo sé que ya me emocioné mucho de que esto te lo hace solo, por eso a mí te me hace un poquito como que ni al caso que nos hagan aprendernos esto. En su momento también dije, ya hay cosas que lo hacen manual, de que para qué me lo tengo que aprender, pero sí se lo tienen que aprender. Entonces, denle una revisada, ¿no? También lo pueden usar, pueden citar ustedes un artículo que ustedes estén viendo y pues pongan atención de que, ok, este gestor de referencias me lo cito así, me lo referencio así. Entonces veo, ok, el autor, va el apellido y luego va la sigla, punto, y luego coma, luego va el año, entre paréntesis, luego va el título del artículo y luego va la revista o de donde lo estoy usando y esa revista está ¿cómo se llama? En itálicas, y luego va la edición, y luego va, o sea, la edición y volumen, y luego van las páginas, y al final va de donde lo saqué, ¿no? Que es el DOI, o así. Y entonces ya, con que sepan eso, y muchísimo más a menos se les va a hacer, uno, contestar el examen, dos, citar y referenciar, ¿no? No está, o sea, es
Yo a mí se me hace que está bien, pero pues sí, les digo, ya está bien padre que algo te lo hace solo. Y ya después... In this video, I'm going to show you how to use the software. Ya. Ay, Dios mío, santo. Ok, aparte traigo el volumen a todo lo que da por si alguien de ustedes... In this Este, beginning, Ya. Ok, discúlpenme, es que a mí me asusta esto. Y ya. Perdonen, ya es todo. Si tienen alguna duda, aquí estamos. Por favor, llenen la retro, por favor. Oigan, es que les pasado nos regañaron, sí les dije. Pero, o sea, no específicamente a nosotros, pero sí fue de que, oigan, hay de que 50,000 registros y de que 2 retros. Y yo, no. Y se los juro si las vemos y si las tomamos en cuenta. Y sí, o sea, la vez pasada nos dejaron ahí unos comentarios y nosotros, pues sí los vemos, ¿saben? Entonces, por favor, por favor, por favor, la retro. Y ya, aquí estamos para más dudas. Si quieren luego alguien una asesoría one-on-one, alguien me mandó un mensajito por Telegram y ahí les estuve contestando. Entonces, digo, en Telegram me tardo, pero si me tienen paciencia y no es urgente, no, pues WhatsApp. Y ya, es todo por nuestra parte. Qué feliz que ya semana 3 ya vamos a acabar y luego ya van a llevar las otras materias que están más padres. Bueno, que están más padres. Podríamos mandar los links, claro que sí. Ahorita cerrando sesión o que se vayan todos, vamos a mandar los links del registro y de la retro al grupo de Telegram. Y cuando ya se llenen más o menos igual de retro y registros, ya mandamos la PPT. No nos gusta amenazarlos, oigan, no es tipo de amenaza. Yo siempre era de que, cuando los maestros me decían de que, ay, que regístrense si no nos vamos a pasar las PPTs, y yo de que, ah, está bien. Pero es que, oigan, no somos nosotros, tipo, sí, coordinación. Pero bueno, ni modo, eso nos pasa. Gracias a ustedes, oigan, por conectarse. Espero que les vaya súper bien en su semana, disfruten su sábado, salgan con sus amigos, descansen, algo rico.